Preparación de la conciencia por los tiempos futuros, cómo debemos prepararnos para adaptarnos a la venida del Cristo, diferentes estados de la conciencia, cómo se despierta esta, importancia de la experiencia post-mortem en la preparación de la conciencia. Cuando se están hablando de estos temas como conciencia, alma o espíritu, nos encontramos que las diferentes personas que escuchan, cada uno tiene una idea de qué es la conciencia o se imagina qué es la conciencia. Y para poder hablar de este tema lo que tendríamos es que, de principio, quien tenga algo que decir, que se imagine qué es la conciencia, que lo exprese ahora. Porque así es la única manera de poder hacer la charrada al máximo, porque si no, cada uno se puede imaginar una cosa o se puede creer otra, y entonces el que escucha está completamente distorsionando lo que está oyendo. Tenéis algo, si algo tiene que piensa que es la conciencia. ¿Sí? Bueno, yo creo que es el sentimiento o intuición que te dice lo que está bien o está mal, independientemente de lo que todos los demás. Venga, otra opinión. Está bien, eso es una parte. Lo que acabas de decir es una de las facultades de la conciencia, pero no la conciencia misma. Es que yo estoy muy contaminada porque estudié psicología. Bueno, te dan un concepto, no, pues la conciencia es más o menos lo que tú haces conscientemente, que ellos oponen a su concepto. Sí, claro, eso es una abstracción como el amor o como una virtud de la cual es una abstracción que parece que da una definición, pero el que escucha no se entera. Sí, bueno, pues lo que tú haces conscientemente, Sí. O sea, que tú, bueno, lo que tú estás, cuando tú haces yo hago esto porque, por esto, esto y esto, ¿no? Que igual hay unos motivos totalmente, bueno, entonces psicología se estudia mucho, igual hay unos motivos que no tienen nada que ver, ¿no? Digamos, las justificaciones que nos damos o las creencias que nosotros tenemos. Que creemos, que creemos que tenemos, ¿no? Que luego pues, se ha descubierto pues que no siempre se ocurre. Es el chip que tienes aquí en el coco. Pequeño banco de datos, ¿no? Sí, de experiencias acumuladas. Sí, no, sí, de experiencias, pero lo que tú crees que es por lo que estás actuando constante, ¿no? Por eso yo ya sabía que había diversidad de criterios sobre lo que es la conciencia. Yo entiendo que la conciencia son dos palabras, es decir, conciencia. Entonces tiene la conciencia, o sea, la ciencia tiene tres letras humanas, que es aquello que hacen, lo que dicen que hacen los magos negros, que trabajan con las ciencias humanas, que son pues, los científicos que conocen a Cristo, estos son los que hablan, ciencia. Bueno, El conocimiento de la ciencia es lo que otra definición. Técnico. Otra definición. No, es que por eso te digo que hay palabras que no puedes empezar a hablar si antes de oír la opinión de los demás para poder luego después intentar unificar criterio, porque si no, luego todo lo que se escucha se convierte en un caos y en una confusión. Porque todo es partes. Bueno, quien tenga algo que decir que lo diga, quien no tenga nada que decir que no lo diga, que le pase. Como decía ella, de poner la conciencia en algo, o sea, cuando por ejemplo hago las cosas normalmente sin conciencia, no me funcionan porque nunca sé lo que he hecho, no me acuerdo de nada, no sé qué. Pero cuando realmente como consciente, digo, voy a dejar esto aquí, pienso que entonces soy consciente, ¿no? Aquí no se me olvida, de 2 días o de 10, hoy es verdad, tengo allí, porque sé que me fallo, primero porque puse la conciencia. Porque cuando lo hago así de rebote, porque claro, el problema es que pienso que es que no hago a conciencia. También. El siguiente. No, yo paso. Yo paso, Lázaro. Yo estoy con Eva, pienso igual que Eva. No, hay que decir algo que piensa que es la conciencia. No me preguntes porque no lo voy a decir. ¿Y la nueva? Bueno, yo de momento solo estoy a la expectativa. Estoy de acuerdo con algunos de los planteamientos que se han dado aquí. ¿Puede ser donde se revea un poco el nivel de evolución al ser humano? No, es que puede ser que cada uno diga lo que piensa, lo que está consciente. Yo pienso que es eso un poco, ¿no? Yo pienso que digamos, conciencia es hasta qué punto también se pueden, todo esto es lo que ha dicho, es cierto, ninguna respuesta es, digamos, ¿no?
¿en qué punto se pueden explicar las cosas que pasan en la vida y si tu conciencia capta por qué pasan estas cosas y cómo puedes evitar también algunas cosas desagradables que te pueden pasar, por un lado? Y claro, penetrar en los mundos superiores, hacer la conciencia más grande, como ella dice, claro, si tú estás conscientemente poniendo una cosa aquí, entonces lo sabes. Si estás hablando con una persona y metes el libro allá, no te lo vas a acordar nunca. Pero entonces se puede poner conciencia en los mundos superiores también y poco a poco penetrar en ellos. Excepto por todo lo que han dicho ellos, que también ¿Algo que decir, María? Lo que dice, y también yo creo que la conciencia también es saber si actúas bien, el bien y el mal, que si actúas bien, la conciencia también puede servir para eso, para saber el bien y el mal, o si actúas bien o actúas mal, no sé, y lo primero es todo. No, sí, eso es interesante. Yo sabía que había que empezar por ahí para poder empezar a decir algo. Yo pienso que si la conciencia es habitualmente qué conciencia tiene esa persona, es distinguir el bien y el mal. Estoy de acuerdo con que llama Seba, pero es todo un sentimiento y desde luego lo que haces conscientemente es aquello cuando dice, oye, haces a conciencia. Entonces, hacerlo conscientemente y claro, todo eso surge, como decía Rosa, de un banco de datos, de un cúmulo de experiencias. O sea, ahora estoy de acuerdo con todo lo que han dicho todos. Sí, Y si aquí hubiéramos más personas, aún diríamos más cosas. ¿De tu, Rosa? Nada, yo lo que he dicho antes, es un cúmulo de experiencias de lo que se vive después de morirse, en el post-mortem, que vas acumulando vida tras vida cuando estás en el primero o en el segundo cielo. Lo vas acumulando y eso en otras posteriores vidas pues te viene como conciencia. Sabes distinguir el bien y el mal, pues esto está bien, esto no, por aquí voy bien, por aquí te sale, es lo que le llamamos la intuición, ¿no? Aparte de la consciencia física de poner los objetos en un sitio y realmente fijarse en aquello que hacemos, ¿no? Pero yo creo que prácticamente la conciencia es eso. Es tener, el banco de datos de tus vidas pasadas, ¿no? Y en el post-mortem de haber asimilado aquello que has hecho, lo bien, lo bueno, lo malo, que es lo que te va dictando. Tú has venido el frío. Pero enseguida te calientas. ¿Para ti qué es la conciencia? Los pilares de todo, ¿no? Es un estado del ser. El ser. Bueno, la última es la que más se ha acercado un poco a lo que en realidad se aproxima. Tener en cuenta que todas las definiciones que habéis dado son estados de la personalidad material. Pero en realidad la conciencia no deja de ser una facultad del espíritu, del espíritu nuestro, del espíritu virginal que somos, en lo cual esta facultad le llevará tarde más o tarde menos a cada vez a conocerse cada vez más a sí mismo. En el diccionario Rosacruz, que hay palabras muy bonitas, que a veces, ya os he dicho muchas veces, que el concepto Rosacruz tiene mucha difusión, pero en realidad los libritos pequeños, que son muy interesantes, en realidad encierran inclusive mejores cosas que el concepto Rosacruz del código. Mirad lo que dice, que es Max Seidel, sobre la conciencia. Conciencia, cualidad o producto de la actividad íntima del espíritu humano, para reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, al percibir y aquilatar los objetos, las imágenes y sensaciones del medio ambiente que le son transmitidas por los órganos sensoriales y el cerebro. Los diversos estados de conciencia del hombre en los diferentes periodos son los siguientes. ¿Esto qué quiere decir? Que conciencia no es ni más ni menos que un estado o una facultad del espíritu humano en el cual, a través de las diferentes experiencias, acaba por reconocerse a sí mismo. Esta es una definición compacta.
si empezamos a desmenuzar, pues tienes razón lo que tú dices, lo que tú has dicho, y cada uno lo que ha ido diciendo. Pero en realidad la conciencia no es ni más ni menos que una facultad del espíritu que emplea para conocerse a sí mismo. Por lo tanto, la conciencia, pueden haber muchos tipos de conciencia en el universo, además de la que nosotros estamos acostumbrados. Porque nosotros estamos acostumbrados a la conciencia de vigilia, o sea, toda nuestra experiencia que recibimos actualmente es a través precisamente de lo exterior. Interiormente estamos recibiendo muy poco, porque si nosotros fuéramos capaces de poder conocer cosas dentro de nuestro interior, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de nacer este mundo físico. ¿Cuántas veces de los aquí presentes ha tenido un problema, por ejemplo, y se pone a reflexionar? Y hay veces que la reflexión dentro de sí mismo es capaz de buscar la solución al problema. Pero también hay otras veces que tienes un problema y te viene la duda y no sabes qué opción tomar. Y entonces te sales al exterior, o a comentárselo a un amigo, o a comentárselo a un experto, o a darte un paseo, por decirlo de una manera, y entonces el contacto con el exterior es cuando te terminan de dar la solución al problema, que es lo que hoy día hay tanta neurosis y las personas tienen necesidad de comunicarse con los demás, por la sencilla razón de que tienen un problema, no son capaces de dar respuesta en su interior, entonces tienen que salir al exterior. Hay unos que salen al exterior o bien para contar el problema para que otro le dé la solución, o bien se van al exterior para que hablando, a ver si el mismo, con ese interlocutor que hace con otro, que en realidad lo que está haciendo es haciéndoselo consigo mismo, entonces le viene la solución. ¿Os habéis captado? O sea, la conciencia no es ni más ni menos que eso, que nosotros, dentro de nosotros, interiormente, si fuéramos capaces de todos los problemas o todo el contacto del espíritu consigo mismo fuera capaz de hacerlo interiormente, nosotros no tendríamos necesidad de existir en este mundo físico. Mientras que estamos naciendo es que todavía no tenemos esa capacidad del espíritu de poder aprender dentro de nosotros mismos. Pero hay una cosa que también hay personas que confunden la conciencia con el alma. El resultado de la actividad de la conciencia da lugar al alma. Y el alma, tal y como nos la define Max Snyder, dice: es la quinta esencia y experiencia adquirida por los tres vehículos inferiores del hombre. Esta esencia es extraída por el ego y empleada por él como pábulo. El alma es triple y ha de salir un alma consciente, un alma emocional e intelectual. Por lo tanto, tendremos que el alma consciente, que esta es precisamente la que más se acerca a la experiencia que vamos a sacar actualmente en este presente de vida, el alma consciente se manifiesta aumentando la conciencia del Espíritu Divino, crece por la correcta acción y la experiencia. Aquí es donde juega precisamente toda la psicología y todas las definiciones que hoy día se dan a través de la conciencia. O sea, la conciencia es un impulso, ¿cómo os diré yo? Es una facultad al servicio del espíritu que crea lo que nosotros estamos creciendo, que es el alma. Por lo tanto, tener en cuenta una cosa: los recuerdos o la experiencia del bien y el mal, por decirlo de una manera, en una presente vida, a través de haber tenido vidas anteriores, no viene por la conciencia, sino viene a través del alma. El alma es el lugar donde se acumulan todos los conocimientos de la conciencia, y la conciencia, por decirlo de una manera, cada vida es completamente nueva y virgen. Lo que pasa es que en cada vida la conciencia cada vez está más, por decirlo, la vibración cada vez es más elevada y está en más contacto con más facilidad con el espíritu, que es su director, por decirlo de una manera. Y en cada vida se va juntando todo.
Cada vez el alma es más evolucionada, archiva con mayor facilidad lo que es el bien y el mal, y la conciencia a través de la evolución cada vez, la materia cada vez es más sutil, y entonces la conciencia tiene, por decirlo de una manera, es un instrumento en cada vida que pase, un instrumento más dócil y una herramienta más fácil de manejar por el espíritu. Entonces el alma consciente crece por la correcta acción y la experiencia, que es realmente lo que estamos metidos de lleno en esta vida, que es precisamente lo que podríamos llamar la conciencia de vigilia. También el espíritu humano ha de sacar el alma emocional y crece por los buenos sentimientos y emociones generados por las acciones. Y el alma intelectual nos vendrá a través de los ejercicios de la memoria, ligando las experiencias pasadas a las presentes y los sentimientos engendrados por ellas. Es también un mediador entre los otros dos aspectos del alma, y será absorbida en el espíritu de vida en la sexta revolución. O sea que el alma intelectual es aquello que crecerá. O sea que cuando empezó la historia de la vida del espíritu humano, había una cosa que no era, que era el alma. Por lo tanto, el alma es una cosa que tiene su niñez y va creciendo hacia adelante. En el universo tal y conforme estamos en la actualidad, hay 7 estados de conciencia. 7. La humanidad ha pasado por 3 estados de conciencia y estamos viviendo en el 4º y nos quedan 3 por delante. Ya hemos visto anteriormente que la conciencia no es ni más ni menos que es el producto de la actividad íntima del espíritu humano, por lo tanto es una herramienta para conocerse a sí mismo. Para que tengamos una idea, la raza humana, el ser humano ha pasado por un estado de conciencia en el cual ha existido la inconsciencia total. La inconsciencia total se refiere difícilmente podemos hacer un ejemplo, porque sí, podemos hacer un ejemplo. Para tener una guía podremos decir que es como cuando una persona se va a dormir y al día siguiente no se acuerda absolutamente de ningún sueño de los que ha tenido, y el tiempo parece que le ha pasado como 2 minutos. Esto es una inconsciencia total en la cual la conciencia está plana y no tiene ningún tipo de actividad. Después, el segundo estado de conciencia por la cual hemos pasado es el dormir sin soñar. Nosotros realmente la inconsciencia total en la conciencia humana se puede decir que en este momento no se tiene ningún tipo. Sin embargo, el sueño sin soñarse, ahí sí que podemos tener más o menos podemos tener una guía. Porque tener en cuenta que la conciencia lo que hace es pasar por diferentes dimensiones. Ahora la conciencia está en el mundo físico. Cuando el cuerpo físico muere, la conciencia ¿qué hace? Pasa al mundo del deseo. Cuando se muere para el mundo del deseo, ¿qué pasa? Que la conciencia va a parar al mundo de la mente. Y en realidad lo que viaja, lo que es el hijo directo del espíritu humano es la conciencia, que va atravesando por los diferentes niveles y por los diferentes mundos invisibles. Después hemos pasado por una conciencia interna, en la cual significaba que los objetos y las sensaciones que estaban en el exterior eran reproducidas internamente. Pero este tipo de conciencia todavía no le daba al espíritu humano, todavía no le daba ninguna experiencia en el mundo físico, porque para llegar a la experiencia en el mundo físico hace falta la separatividad y hace falta separarme de lo tuyo y lo mío. Tiene que haber algo que sea diferente a ti. Pero en este estado de conciencia pictórica, que se llama pictórica interna, lo que ocurría es que no había diferencia entre todos los seres, todos nos sentíamos una, y por lo tanto el fenómeno que había exterior a nosotros era sentido en el interior. Este tipo de inconsciencia, la de sueño sin ensueño
y la conciencia pictórica interna, hoy como tenemos, como en el planeta Tierra hay 4 reinos actualmente, podemos decir que los minerales están precisamente en este punto de trance profundo, en el cual no se enteran de nada, a pesar de que sean sometidos al fuego o sean sometidos a todo tipo de manipulaciones, no tiene ninguna reacción su conciencia. La conciencia correspondiente al sueño, al soñar, dormir sin soñar, es la situación en la cual están los vegetales. Por eso los vegetales, por decirlo de una manera, también son insensibles al dolor. Aunque hay algunas pruebas que se han hecho en los cuales se manifiesta, las plantas pueden reaccionar al cariño y tratándolas bien, y a veces se han observado de que personas que han maltratado a las plantas, cuando se han acercado a aquellas plantas, han habido unas especies de vibraciones. Esto quiere decir que las plantas lo que son capaces, a través del éter de vida, pueden absorber en parte su sentimiento de seguridad y supervivencia, pero no son capaces de sentir emociones todavía. Sin embargo, la conciencia pictórica interna, que es aquello que todo lo que ocurre en el exterior se refleja en el interior, es el estado en el cual están los animales. Y aquí ya sí que los animales sí que empiezan a tener un poco de grado de memoria para poder, ya empiezan a adquirir un poco de experiencia, y podríamos decir que esa es la causa por la cual los animales sí que sienten el dolor, el sufrimiento y sienten el miedo. Y actualmente estamos en la conciencia de vigilia objetiva, y os la voy a leer entera porque es muy, muy interesante. La conciencia de vigilia biobjetiva es con la que tenemos conocimiento del mundo externo dependiendo de lo que percibimos por nuestros sentidos. A esto es lo que acostumbramos a llamar como real, en contraposición de nuestros pensamientos e ideas que llegan a nosotros a través de nuestra conciencia interna. Pero la conciencia esta interna todavía no la tenemos fina. Su realidad no es aparente para nosotros en la misma forma que un objeto cualquiera visible en el espacio. En el periodo terrestre, el hombre percibió la realidad del mundo exterior y por vez primera vislumbró la diferencia entre el yo y el no yo, y los otros. Comprendió la separatividad y a partir de aquí surgió el egoísmo. Anteriormente no había habido ni pensamientos ni ideas sobre el mundo externo, y por consiguiente no había tampoco memoria de los sucesos. Ese cambio de la conciencia pictórica interna a la conciencia del yo objetiva fue efectuado muy lentamente, con una lentitud proporcional a su magnitud, desde la permanencia en el globo G de la tercera revolución del periodo lunar hasta la última parte de la época atlántica, porque en realidad lo que hizo que empezara a funcionar la conciencia en el mundo objetivo, en el mundo material, fue cuando terminó el periodo atlante, en el cual ese ambiente de niebla y empezó a verse el sol, fue cuando el éter reflector fue incorporado, y a partir de la incorporación del éter reflector fue cuando empecemos a tener memoria, porque realmente la conciencia necesita un resorte, y este resorte es la memoria. Sin memoria la conciencia no existe, la conciencia de vigilia. Durante este tiempo la vida evolucionante pasó a través de los 4 grandes estados de desenvolvimiento análogo al animal antes de alcanzar el estado humano. Esos grados del pasado corresponden a los 4 estados no pasados aún y las 4 iniciaciones. Las iniciaciones siempre han tenido un nombre, parece que es algo mágico y que fuera algo en especial. La palabra iniciación o las 4 iniciaciones no es ni más ni menos que la conciencia alcanza un grado de acercamiento a sí mismo, o sea, del acercamiento a la naturaleza espiritual que todos llevamos dentro. Dentro de esos 4 estados de conciencia ya pasado hay 13 grados, y desde el estado actual del hombre hasta la última de las grandes iniciaciones hay 13 iniciaciones, los 9 grados de los misterios menores y las 4 grandes iniciaciones. Hay una división similar entre nuestros animales actuales, radiados, moluscos, articulados y vertebrados. Quiere decir que dentro de los animales
hay muchos estados de conciencia aparte del dormir, soñar. Lo que puede distinguirse en su forma, porque como la forma es la expresión de la vida, cada grado de desarrollo de este debe corresponder necesariamente a un desarrollo de conciencia. O sea que la conciencia en realidad, como hemos visto, tiene muchas maneras de manifestarse y muchas maneras de ser. Todavía nos quedan 3 tipos de conciencia. La conciencia de Júpiter, que será una conciencia propia y de imágenes conscientes. Nos queda otro tipo de conciencia, que será la conciencia objetiva, yo consciente, y a partir de entonces el espíritu humano podrá ser un creador. Y nos queda la conciencia espiritual, que es la más elevada, y es una conciencia completamente incomprensible para nuestra inteligencia actual. Pero la conciencia siguiente sí que podemos estar un poco, por decirlo de una manera, podemos captar algo. La conciencia, la siguiente, una vez que pasemos de la conciencia objetiva, tendremos la facultad de, cuando nosotros hablemos o pensemos, estaremos sacando los objetos al exterior nuestro. O sea, de la misma manera que cuando ahora hay 2 interlocutores que están hablando de una cosa y a lo mejor están hablando de un paisaje o de cómo ha pasado un fin de semana, y entonces el que habla está explicando unas cosas y el que escucha está interpretando otras. Pues bien, cuando eso ocurra y alguien esté explicando un fin de semana, todas las imágenes de lo que ha estado explicando y está viviendo se estarán proyectando fuera de sí y el interlocutor lo podrá ver. ¿Esto qué quiere decir? Que la humanidad dará un salto ya de gigante, porque los malos entendidos desaparecerán. El entendimiento será total. Y estas imágenes, no solamente estas imágenes, los sentimientos y las ideas, o sea, la palabra, el sentimiento y los pensamientos estarán siendo proyectados fuera de sí. Realmente esto no quiere decir que haya personas buenas y personas malas, pero de la misma manera que ahora nuestra materia física es capaz de ocultar dentro de nosotros mismos la maldad o la bondad, y somos capaces de disimular que somos buenos y somos capaces de eludir muchas responsabilidades, lo que ocurrirá en aquel entonces es que el mal sí que seguirá existiendo igualmente, pero no estará oculto dentro de uno mismo, y los malos estarán separados de los buenos, por decirlo de una manera. La manera de cómo poder resolver el problema de los que vayan hacia adelante y todavía estén enquistados en el mal es una cosa que se está estudiando, la manera de poder solucionar el problema. Lo que sí es cierto es que no se sabe todavía de cómo hacer volver al redil a nuestra propia evolución, a nuestros propios hermanos, para que el mal desistan de ello. Supongo que cuando pasen por el periodo de Venus, cuando el mundo inferior más bajo sea el vehículo de deseo, estos problemas me da la impresión que quedarán resueltos de manera definitiva. Pero, fijaros bien, quedarán completamente aislados porque no podrán disimular y entonces serán rechazados. Quizás, si son, al ser rechazados por esa mayoría, quizás intenten de ser diferentes y poderse incorporar definitivamente. Esto es una de las cosas, la conciencia, al poder crear imágenes conscientes, ya empezará a usar parte de su capacidad creadora. El próximo salto de conciencia será la conciencia objetiva y creadora. El hombre podrá emplear su propia fuerza para dar vida a sus imaginaciones y para arrojarlos fuera como objetos en el espacio. Entonces poseerá una conciencia objetiva, consciente y creadora. Esta conciencia de Venus no comenzará hasta la sexta revolución, al llegar a la sexta época o sexto globo. En este paso, nuestra conciencia tendrá la capacidad no solamente de crear los objetos, sino al mismo tiempo darle vida propia. Vida propia, para, por decirlo de una manera, para que lo que nosotros creemos que se espabilen en el cosmos y que puedan escoger sus caminos propios para la evolución. Y finalmente la conciencia espiritual, que ya estará relacionado
con el periodo de Vulcano, que es el último día de la creación, que nos dicen los hermanos mayores que es un punto tan elevado que en realidad no podemos tener ni la más remota idea de lo que es. Se dice que cuando hayamos culminado este día de la creación y la conciencia realmente acabe por fusionarse completamente con el espíritu, es cuando realmente el ser humano tendrá la capacidad creadora y tendrá la capacidad completa de crear un sistema solar o de crear un universo, en fin, eso ya queda fuera. Bastante trabajo tenemos con poder mirar de desarrollar en el punto en el que estamos para poder seguir adelante. Hay una cosa muy importante que quiero que sepáis, es que para poder conseguir la conciencia de vigilia tienen que ocurrir 4 cosas para poder llegar a la separatividad. Estas 4 cosas son lo que ocurrió para que la conciencia se enfocara de una manera directa en el mundo físico en el cual estamos. Y fue en el momento que se aclaró la atmósfera y fue incorporado el éter reflector, la entrada del vehículo etérico, que hasta esta época estaba fuera, de la misma manera que cuando una mujer queda en estado, los vehículos superiores del alma a renacer está flotando en el vientre de la madre, y al cabo de los 21 días es cuando se introduce dentro del seno materno y junto con la madre están trabajando en la construcción del vehículo físico. Nos encontramos que el vehículo etérico había una época que estaba fuera y realmente llegó un momento que se incorporó dentro. Y se incorporó y se ajustó. El vehículo etérico se ajustó en la raíz de la nariz, que es donde está el asentamiento del espíritu humano, donde dijimos hace unas cuantas clases lo estuvimos explicando bien, y hubo un acoplamiento perfecto. Es como, que os voy a decir yo, es como estas películas de ciencia ficción que vemos como 2 potencias electromagnéticas que están separadas y están sacando chispas cada uno por un lado. Y llega un momento que aquellas cosas se encaran perfectamente, entonces la corriente se transmite perfectamente y es cuando realmente se puede hacer algo. Pues bien, esto es lo que ocurrió en la época. Llegó un momento que el centro del cerebro etérico se acopló perfectamente con el cerebro físico, y a partir de aquel momento el espíritu humano se introdujo dentro del alma humana, dentro del cuerpo, y entonces a partir de aquel momento ha empezado a poder mandar a la conciencia al mundo físico para que empezara a tener experiencia a través del exterior. Los animales no son seres pensantes como nosotros, porque este punto en la base de la nariz no está concentrada, está completamente ladeada. Cuando una persona es sometida a hipnosis, el que es sometido a hipnosis, el hipnotizador, lo que está haciendo es, con la fuerza de voluntad del hipnotizador, lo que está haciendo es separar ese punto de conexión. Y en el momento que separa ese punto de conexión, todo lo que es el vehículo etérico de la cabeza cae como si estuviera muerto o dormido, y entonces queda como cordones aquí arrollados completamente a nivel del cuello. Y entonces lo que está ocurriendo es que la voluntad de la persona que hace la hipnosis, el vehículo etérico del hipnotizador, se introduce en el cerebro físico a través de este punto. Pero lo que dijimos el otro día, la casa del espíritu humano no puede ser jamás violada y jamás apoderada y robada por otro, pero sí puede hacer servirse como una puerta abierta en la cual poderse usar a la persona. Y bueno, ya lo hemos visto por la televisión y todo, lo que los hipnotizadores son capaces de hacer el hipnotizado, y realmente no es broma ni hay truco. Aquello es auténticamente real lo que se está ocurriendo. También hubo una cosa que también fue primordial para que la conciencia se enfocara en el mundo físico, y fue la eliminación del matrimonio entre las propias familias. Vosotros sabéis que los gitanos tienen fama
de poder leer la Buenaventura y que son en realidad los más psíquicos que hay actualmente, que están clasificados como seres que son videntes. Bueno, pues esta evidencia, las que les queda, es precisamente por eso, porque el gitano es una raza que difícilmente acaba por salir fuera de ellos y siempre se están casando entre ellos. El matrimonio entre familias o entre tribus o entre seres de una misma raza hace precisamente eso, que la conciencia de los mundos invisibles todavía se conserve y en realidad no acaben por ser seres completamente individuales y la conciencia se ha enfocado en el mundo entero. Y hay otra cosa que también ha hecho posible que la conciencia se convierta objetiva y se centre en el mundo físico, y es el empleo de estimulantes tóxicos. Estimulantes tóxicos pasan desde la sal, por la carne, el alcohol y todo lo relacionado, bueno, ahora actualmente los tóxicos, las drogas, realmente lo que están haciendo es enfocando todavía la conciencia más. Lo que pasa que hay las drogas, por ejemplo, porque los pueblos antiguos el uso de las drogas siempre lo han usado para trabajar y para crear fuerza. Lo que pasa es que drogas usadas hace 8 o 10.000 años, o 5.000 años, o 4.000, no provocaban los desastres que están haciendo hoy en el cuerpo físico. Por una sencilla razón, que el vehículo físico, como todavía no estaba lo suficientemente tosco para poder bajarla, para poder sumirse en unas vibraciones muy toscas, lo que iba bien en aquel entonces era que la droga servía para todavía amortiguar las vibraciones del cuerpo físico, para que se enfocara la conciencia en el mundo físico. Pero hoy día, como ya la humanidad ha pegado un salto evolutivo muy grande y la conciencia está dando saltos hacia arriba, cada vez está más sutil y cada vez está más en contacto con el espíritu, el efecto de la droga hoy actualmente, que todo el drogadicto lo que está haciendo es hacer una fuerza, una normalidad sobre la materia física y la está densificando cada vez más. No es que la está densificando, sino su vehículo físico lo está haciendo tosco. Y entonces se antepone a una realidad ya física de que nuestro cuerpo cada vez está más sutil y más eterizado, y realmente los rompimientos en los órganos internos lo tenemos a la vista, y el hígado y el cerebro y los riñones acaban reventados por eso, porque la materia física nuestra ya está bastante evolucionada, y meterse dentro de sí ese tipo de vibración tosca, por decirlo de una manera, es como un contrapunto muy fuerte que realmente ha de perjudicar mucho, pero mucho al cuerpo. Y ya os digo, la droga hace 4 o 5.000 años en los cuerpos físicos no tenía la incidencia tan brutal en la cual está teniendo ahora. Perdón, la droga dicen varios que se toman en principio para experimentar estadios superiores de conciencia, digamos, para poder salir y ver cosas, claro, como después bajan. Claro, ahí está, es el estimulante, primero y después bajan. Sí, es como el alcohólico o el que se toma una copa de coñac para estimularse, en el cual a lo primero se siente muy eufórico y luego baja hacia abajo. Sí. Pero se ve que la droga es más fuerte en eso. Sí, claro, la droga y tanto, que es más fuerte que el alcohol. Y que ven cosas, digamos, que se pueden conectar con los mundos superiores. Sí, claro, lo que hacen es abrir, aumentan las vibraciones de los diferentes puntos que tenemos, pero lo que abren es el plexo solar, no abren los puntos superiores. Lo que se abre son los puntos inferiores, es lo que se abre, porque los puntos superiores de contacto con los mundos invisibles, los que pertenecen a voluntad, solamente pueden ser abiertos por la voluntad, no pueden ser abiertos de otra manera. Pero tenemos de aquí para abajo, del plexo solar, son los involuntarios, que son los que se abren con la droga, y del plexo cardíaco hacia arriba son los que se abren con la voluntad. Esos son intocables, no se pueden estimular de otra manera.
Sí, no, claro. No, hay cosas que están completamente, por decirlo de una manera, tapadas y protegidas y no se puede tocar. No se puede tocar por la sencilla manera de que aquello lo que hace es... Hay cosas que solamente pueden ser tocadas con vibraciones superiores, por decirlo de una manera, y lo que pertenece a una vibración inferior no lo puede tocar. Pero como nosotros somos un cúmulo de cosas superiores e inferiores, pues claro, lo semejante acaba trayendo lo semejante. Entonces eso de que te han echado el mal de ojo y todo eso es un... Hombre, el mal de ojo y todo eso, anteriormente, yo voy a decir una cosa, en Occidente el mal de ojo difícilmente ya puede ser efectivo. Esto por allí, por la parte, por las zonas donde se hace vudú y magia negra, por la parte del Brasil, Argentina, los países sudamericanos, en poblaciones de África y todo esto, sí, esto realmente sigue existiendo. Ahora en Occidente somos tan materialistas y tan individualistas, y aunque no lo parezca, la voluntad la hemos desarrollado mucho, aunque no lo parezca, personas que se creen que no tienen voluntad y no es verdad, es nada más que cuestión de querérselo proponer. Todo ese tipo de hechizos, encantamientos, todo eso ya para Occidente ya difícilmente se opera. Si nosotros tenemos desgracias o tenemos problemas y parece que todo nos sale mal, ya es provocado ya por nuestro propio interior, por nuestra manera de pensar y de actuar, más que de la maldición o cualquier tontería que nos pueda echar otro. A más primitiva la sociedad, más fácil. Claro, cuando más primitiva, más fácil es de poder enganchar. Pero los niños pequeños también... Sí, los niños pequeños sí. Se puede. A la más baja, claro que se puede hacer. ¿Y los niños pequeños más facilidad? Sí, claro, los niños pequeños más facilidad. Pero vaya, ya te digo, en Occidente y esas cosas ya no se dan. Pero ¿qué experiencias pueden tener entonces si solo usaba digamos, el plexo solar y más abajo estos drogadictos? No hay ninguna experiencia. Solamente hay una experiencia, la que saca el drogadicto. La experiencia, que tiene que cuidar de su cuerpo. Y también puede ser que... No tanto, la voluntad ya la tenemos bastante bien desarrollada. Simplemente el drogadicto lo que hace es un suicidio anticipado, un suicidio consciente. Es el rompimiento de su vehículo físico, es como si tuviera un accidente de coche, es como si cogiera el coche y se estrellara a conciencia. O sea, la experiencia que tiene que adquirir es que realmente debe de cuidar su cuerpo físico. Porque está desarrollando un acto de voluntad por encima de lo normal. Sí, no, claro que lo está desarrollando. Tener en cuenta que, a ver lo que os quería decir. Y esas visiones y alucinaciones y todo eso, o lo que sea, ¿qué es exactamente lo que uno está viendo? Pues simplemente que el drogadicto lo que está es abierto el plexo solar y está viendo los mundos invisibles. Y está viendo el mundo del deseo. O está viendo el deseo inferior o está viendo el deseo superior. Sí, de una forma inconsciente, claro, tener en cuenta que la visión de los mundos invisibles siempre se producen a través del sistema nervioso. Pero ellos siempre ven lo que quieren ver, porque frente de donde vive mi hermana hay una casa de esas tan bonita y hay gente de esa que se mete allá a vivir y eso se drogan. Una vez mi cuñado lo estaba filmando porque le decían que los ocupados no se drogaban. Y mi cuñado, caramba, que los veo yo. Y yo fui y digo, pero tienes la jeta de estar ahí. Y dice, es que me han discutido eso. Y si no me discute nadie algo que mi cuñado no es mentiroso. Y lo estaba filmando y él habla con ellos muchas veces en la calle cuando pasan. Y le dice un día, yo venía con él, y le dijo así a ese, ¿qué vais a hacer? Dice, no, nosotros no nos drogamos. Dice, no me digas que no, que los días vi yo. Y se lo dijo a ellos. Ahora ya no están, ya no tienen, ¿cómo se llama? Cortinas y cosas de esas que han puesto aquí para que no se vea, no se ve. Y hay un poco ahora. Y estoy hablando, dice, sí, porque a veces queremos ver no sé qué, y ahí empezó a explicar.
Entonces se drogan para ir a una fiesta que ellos quieren, nos quedamos aquí todos y participamos de la fiesta, nos ponemos todos de acuerdo. Así lo entendí yo, como se lo explicaba. No, bueno, al principio... Digo que ellos se inyectan lo que sea y bueno, vamos a estar en Jamaica. Sí, bueno, pero al principio, mientras que el organismo está entero, ten en cuenta que sí, las primeras experiencias puede ser que vean, se imaginen un viaje, se imaginen estar allí y lo vean con más claridad. Pero a la medida que va hacia adelante y el hígado se va destrozando y el sistema nervioso se va destrozando y los riñones se van destrozando, llega un momento que no puede ser. Porque si eso fuera verdad, no se suicidaría ninguno, ni se mataría ninguno, porque siempre estarían en un lugar placentero. Llega un momento que aquello se le escapa al control, todo el sistema nervioso queda destrozado y al final pues acaban viendo pues lo menos que pueden. Pasan como el alcohólico. El alcohólico a lo primero cuando bebe pues se siente eufórico y está bien y se vuelve muy chirachero, muy simpático, muy comunicativo. Pero si aquella persona acaba bebiendo es cuando viene el estado aquel en el cual ven cucarachas, ven ratas y ven de todo. ¿Cómo se llama? El título del treme. O sea, lo primero es muy bonito. O sea, lo primero es muy bonito, pero llega un momento, claro, el alcohol va minando el organismo, el sistema nervioso lo van comiendo, el hígado, esto y lo otro, y llega un momento que nada. Que están en el infierno, por decirlo de una manera. Viajes, pero a la larga, abajo, acaba todo quemado, por decirlo de una manera. Y en realidad todos estos fenómenos se abren a través del plexo solar, no del plexo cardíaco, que es a partir donde funciona la voluntad. Pero perdona, entran cuando empiezan a beber o a drogarse, el mundo que ven es el bajo, ¿no? Sí. Nunca es ninguna cosa superior. No, nunca. Aunque después no se convierta en inferior. No, siempre. Sí, siempre. Por eso lo ven inconscientemente. No, puede también. Una persona limpia y pura puede tener una visión, por decirlo de una manera bonita y agradable y ser inconsciente. No necesariamente una experiencia inconsciente ha de ser desagradable. Sí. Yo esto lo entiendo un poco con lo que ha dicho antes de que los pensamientos y las emociones se verán. Sí, porque yo esto la conclusión que he llegado por algo que dice Masende, que claro, los pensamientos y las emociones tienen forma. Sí, no, claro. Están hechos de materia mental y de materia emocional. Lo que pasa es que es una materia tan sutil que nosotros no la podemos ver. Y yo creo que ahora, la conclusión que llego es que ahora los pensamientos, por ejemplo, yo estoy hablando ahora, ¿no? Tengo unos pensamientos, y estos pensamientos míos ya salen fuera. Lo que pasa es que como no estáis todavía a ese nivel de captar los mundos que hacéis, y por eso hay pienso que lo que nos falta es esto, que los pensamientos y las emociones ya salen fuera de nosotros. Sí, pero... Lo que pasa es que no estamos preparados para percibir esto. No, la conciencia, ahora no proyectamos. No proyectamos. Lo más que podemos, cuando nosotros, ahora lo más que podemos hacer, lo más que se puede hacer es, cuando nosotros estamos hablando y tenemos un sentimiento de emoción, es que de nuestra aura salen colores. El estado de ánimo, el aura sí, es lo más que podemos hacer. Pero objetos y poder ver, explicar una cosa y que el interlocutor esté viendo alrededor de ti las imágenes como si estuviera viendo una película de cine, no. Lo más que hacemos son exteriorizar emociones. Y una conclusión que he llegado de esto es porque, por ejemplo, a Moisés, a nadie de estos, se les podía engañar. Cuando estaba hablando, sabía si estaba diciendo... Hombre, claro, es que Cristo, Jesús y Moisés ya habían sido iniciados y su conciencia ya estaban en el periodo en los cuales la humanidad tendremos que conquistar. Ellos son los adelantados, por lo tanto ellos ya lo poseían. Quiero decir que eso es cuando hablaba alguien delante de ellos, ya veían los pensamientos, cuando fueran los colores de aura. No, eso no eran por colores de aura. O sea que aquí hemos dicho que la conciencia objetiva ha de tener lo que... Cada estado de conciencia, por decirlo de una manera, es una iniciación. Y la iniciación quiere decir que la conciencia cada vez está más cerca del espíritu y cada vez contacta más con sus facultades. En la medida que contacta con sus facultades puede exteriorizarlas, no hay vuelta de hoja. Y Jesús y Cristo y Moisés, de todos estos grandes personajes,
estos ya han alcanzado los estados de conciencia que nosotros conquistaremos en su día. Del periodo de Júpiter. Del periodo de Júpiter, del periodo de Venus, claro, ellos ya lo tenían. ¿Los animales nos pueden ver los colores de la aura? Los animales. Lo que pasa que los animales... Superiores, como perros, gatos... No, bueno, los animales, como no tienen el punto acoplado del vehículo etérico en el centro de la nariz, lo que están viviendo, ellos pueden captar el exterior a través que lo reproducen en su interior. Y lo reproducen como es natural, de su color, en blanco y negro, y los colores también los captan en absolutamente igual. Pero como no tienen el éter reflector, no pueden tener memoria. Y entonces están viviendo en el mundo del sueño. Y ellos lo que captan, ellos están captando, los animales, nuestros sentimientos. Sentimientos. El contacto es a través de nuestros sentimientos. Por eso dicen que una persona para montar un caballo nunca debe de demostrarle miedo al caballo. O a un perro, lo peor que puede hacer a un perro extraño, un poco agresivo, es que tú pases a su lado con miedo. Porque si pasas con miedo, el perro se te tira. O sea que lo que está captando es el estado emocional. Y lo están viviendo por dentro. ¿Y no tiene memoria? No tiene memoria. Los perros no tienen memoria. Tienen memoria, pero no tienen memoria. Tienen memoria ante una reacción. Tienen una memoria ante una reacción de dolor. Por decirlo de una manera. Al gato a mediodía lo he quitado su pequeño de tres semanas o un mes y me lo he puesto ahí. Y la madre está todo el día con su gatita. Y se había olvidado. Y al cabo de media hora empezó a hacer este tono de buscar a su pequeño, pero media hora tardó en recordarse que tenía un pequeño, entonces lo he sacado de adelante. O sea, a ver si me entiendes. Sí, que la memoria funciona. Sí, claro. Falta algo aquí. O sea, ese es el instinto. Sí. Es el instinto. Son las líneas de instinto. Los animales, lo que tienen, sobre todo los perros y los animales ya domésticos, ya empiezan a trabajar a través de la inducción de la mente de sus dueños. Sí. Y acaban por acoplarse mucho. Pero, por ejemplo, para poder ver la verdadera situación de los animales es cuando está en estado salvaje. Pero los animales de casa, esos ya están pues casi tocando. Y se mueven se conducen a través del pensamiento, o sea, de la mente de los dueños. Pero no tienen memoria consciente para poderse sublevar, por decirlo de una manera. O sea, la memoria que hace llevar a la conciencia es aquella de que el ser humano llega un momento que se subleva y dice no, y quiere ser el mismo. El animal tal y conforme los tenemos en casa no pueden decirlo. No hay ningún animal que no pueda ser domesticado. Y no hay ningún animal que no pueda obedecer al hombre. Le dice que se bajen de la lámpara que viene Pepita y le sacude con el trapito, y dice que se pongan aquí, se le colocan. Sí, se ponen, pero el alma consciente, ellos no tienen experiencia, están adheridos. Es como cuando un animal muere, en el mundo del deseo existe muy poco. La forma del animal muerto está vagando, y Max Sender una vez dice que ha investigado, y todo lo más que llegan a vivir el cuerpo de deseos individualizado de los animales acostumbra a ser sobre 50 o 60 días. Más allá de 50 o 60 días no sobrevive el vehículo de deseo. Entonces bajan otra vez. Entonces bajan otra vez. Sí, no es que bajen otra vez, o sea, toda la experiencia de los animales va a parar al espíritu grupo. No quedan individualizados. Es como un jefe que tuviera muchos hilos, y cada hilo al final tuviera una de esos. ¿Y los que están con gente tampoco se separan del grupo? No, siguen estando en el grupo. No, porque no tienen el éter reflector. Ellos tienen el éter químico, el éter de vida y el éter luminoso, en la medida de que pueden oír, pueden oler, pueden gustar y son sensibles al dolor, el tacto.
pero acostumbran a vivir muy poco en el Pero mundo las sentido. experiencias que cogen a los que los tienen en la casa sirve para todo el grupo, ¿o no? Pues en realidad no han sido programados los animales para las experiencias humanas todo el día. Supongo que los que han estado en contacto con los humanos sean la vanguardia de ellos cuando le toquen ser humanos. Supongo que el espíritu grupos les guardará, le almacenará la experiencia y luego se la repartirá. Oye, ¿y cómo unos perros son tan buenos, tan cariñosos, tan dulces y otros son tan... dentro de los mismos... Sí, digamos, de los mismos animales. No, pero dentro de la misma familia, digamos, dos hermanos, hijos de la misma perra, uno es dulce y encantador y el otro es un salvaje como una leche. Igual que nosotros puedes tener una mala santa y la otra que pero va a siendo el espíritu grupo, no sé, avísame. Bueno, porque dentro del espíritu grupo los animales, tener en cuenta que están ya a un pelo de coger la individualidad. Están a un pelo. Y entonces, al ser los adelantados, sobre todo los animales que están en contacto con las personas, como están rozando el mundo mental, son los adelantados. Ya están tienen caracteres completamente diferentes. Caracteres diferentes, porque ya precisamente lo que refleja la individualidad de la especie es el carácter, que es la individualidad. Y claro, esto al estar en contacto, pues están empezando a coger rasgos, pero mayormente más inducidos por otra cosa. Inducidos por el contacto. Y empiezan a coger carácter. Pero la prueba la tienes que es una cosa. La prueba la tienes que ellos forman un grupo y no una individualidad. Es que cuando se saca una medicina o que tú experimentes a un perro para curar, para todos los perros se los puedes dar. Y el problema que tiene la medicina actual es que encuentra una medicina para una persona, pero a una persona la hará bien, pero a otra no la hará nada. Y ahí te demuestra la individualidad. Y sin embargo, ya te digo, cualquier enfermedad, con que lo prueben a uno y sea efectivo, tienes garantizado de que sea efectivo para todos los perros. Y ahí es donde te demuestra que forman parte de un espíritu grupo, que todos tienen las mismas coordenadas. ¿Y todos evolucionan por igual? ¿Y los que están extinguidos, qué les ha pasado? ¿Se les extingue a nosotros o el espíritu grupo decide el espíritu no? grupo ha decidido por acabar la experiencia. O sea, el exterminio o la desaparición de una raza no significa que nosotros voluntariamente, o sea, queramos destruir una especie, por decirlo de una manera. No empieza a desaparecer la especie hasta que el espíritu grupo ya ha terminado su experiencia. Que en el fondo, pues el ser humano, a través de su ignorancia, es un instrumento para que aquello se acabe. Como las ballenas, por ejemplo. Pueden haber. Esto del perro, como sea agresivo y todo, también hay que mirar el dueño del perro. Si una persona agresiva tiene un perro será agresivo. No, pero me refiero a la misma familia de personas, de la misma familia de perros. O sea, me refiero de estando todos. Ya, hay unos que salen más cariñosos. Y un grupo familiar de hombres y perros, digamos. Pues uno es dulce y majo y el otro viene... Bueno, sigamos hacia adelante y luego seguiremos comentando. Hay una cosa, ¿cómo debemos prepararnos para adaptarnos a la venida del Cristo? Pues la única manera para poder adaptar nuestra conciencia a la venida de Cristo, ya sabéis vosotros que Cristo en este mundo físico ya no vendrá más, tenemos que esperar al próximo día de la creación, a la próxima revolución en el cual nuestro vehículo